La fotografía nos plantea una idea muy importante que es unir el pasado con el presente. Cuando estamos frente a una imagen, estamos frente al pasado. Puede ser un pasado lejano, puede ser un pasado cercano. Esta idea nos permite a nosotros empezar a entender la fotografía como recuerdo. El recuerdo asociado a la imagen y específicamente a una imagen de archivo, y más aún a una imagen que hable sobre los derechos humanos, que sirva como prueba o evidencia de un pasado con unas características especiales, nos hace pensar en una ética de la manera en la que miramos y una nueva gramática para interpretar ese tipo de imágenes. Coleccionamos imágenes, tenemos cientos de imágenes que harán parte de un gran atlas visual de nuestra memoria colectiva, pero cómo organizar y cómo entender esas imágenes desde los objetivos que se plantea, por ejemplo, una reflexión desde la archivística y desde la conservación de la memoria de un pasado violento como el que vivimos en Colombia. Son varios retos y muchas las investigaciones que se vienen haciendo sobre este tema. Quisiera plantear dos posibles escenarios frente a la construcción de esta memoria visual colectiva. Primero, el trabajo con personas. Cuando estamos frente a estas imágenes, también estamos frente a la evidencia de que algo pasó. Estamos frente a personas, frente a grupos humanos que están tratando de transmitir algo, o que alguien quiso transmitir algo sobre esas imágenes que estaban ahí planteadas. Ese sería un escenario. El segundo escenario sería grandes repositorios digitales donde la información todavía no ha sido seleccionada, no ha sido sistematizada, no ha pasado por el filtro de personas que observan en esas imágenes algo que puede ser la prueba o la evidencia para refutar sobre ese pasado y para tomar acciones legales frente a esos hechos. Cómo combinar estas dos posibles relaciones que hay entre estas dos imágenes. Es parte de los trabajos que venimos haciendo en archivística desde diferentes frentes, y me gustaría plantear, por ejemplo, la idea de la fotosíntesis, cómo lograr, cómo construir en estos repositorios una idea que nos permita a nosotros entender cuáles son las dinámicas sociales que hay plasmadas en esa imagen fotográfica, cuáles serían las temáticas que vinculan estas imágenes a los grandes temas que están ahora siendo cuestionados desde los derechos humanos, por ejemplo, cómo lograr crear una nueva relación semántica entre imágenes y documentos. Ahí hay varios temas que son motivo de discusión y de reflexión, y que creo que con la construcción de grandes repertorios fotográficos, siempre mirándolo desde una perspectiva temática, desde una perspectiva de las formas de producción de estas imágenes, es decir, cuándo fueron creadas estas imágenes, en qué contextos fueron creadas, el contexto de producción de las imágenes, los descriptores visuales de estas imágenes. Podríamos llegar como a entender de qué se tratan estos documentos, y cómo estos conocimientos o cómo estos documentos podrían terminar siendo un conocimiento que nos permita empoderarnos de nuevos discursos sobre la memoria. Frente a la saturación de imágenes a la que estamos expuestos, donde tenemos grandes cúmulos de información, miles, cientos de información, y estoy hablando no solo del formato análogo, sino del formato digital, que es aún mucho más complejo. Muchas veces las imágenes no nos disuaden de lo que está sucediendo o lo que nos está tratando de decir esa información, es decir, el documento frente al que estamos no nos disuade de la información que hay ahí, y es justamente porque para uno poder entender
de qué se trata esa imagen, tiene que haber una conciencia política en el medio, es decir, las imágenes tienen que tener un mensaje específico y tienen que estar ancladas a un contexto específico para que puedan tener la resonancia y el poder que tendrían a nivel social y a nivel cultural. Estamos anclados no solamente ante el tiempo de la imagen, sino también ante la información que la imagen nos da. Y es justamente en la información en la que nosotros como expertos de procesamiento de estas imágenes, como analistas de estas imágenes, tenemos que empezar a dimensionar en ellas esa carga política y esa carga ética de las que están revestidas. Pero también hay un dilema, y es que muchas de esas imágenes están cargadas de dolor. Entonces, ¿cómo interpretar una imagen sobre el dolor? Es decir, ahí hay también un compromiso ético y unas formas de mirar especiales que nos hacen a nosotros ser mucho más sensibles frente a la imagen y a la evidencia en que estamos, frente a la que estamos. Es decir, cómo esto son los relatos o los testimonios de un momento específico, los testimonios de una sociedad específica, cómo estas imágenes nos hablan de algo sin necesariamente ser explícitas, porque también lo explícito a veces puede ser muy entendido de una manera muy literal y tal vez ese no sea el mensaje que quiere dar la imagen. La imagen a veces puede ser muy plana del momento histórico, pero nos está mostrando, por ejemplo, sujetos o lugares o datos que nos hablan de el dolor que vive una comunidad, el tipo de resistencia con el que están luchando, al que se están enfrentando, y es justamente ahí donde nosotros, a través de la conciencia política que le imprimamos a esa imagen y el contexto que le demos, es donde logramos convertir esa imagen en un documento que sea fiel a lo que nosotros queremos decir. Cuando hablo de cientos de imágenes y miles de imágenes, no estoy hablando en sentido figurado, son miles de imágenes digitales que hablan sobre un solo momento. Y puede ser un momento muy banal, puede ser un momento en el que se esté haciendo una reunión, se esté haciendo un taller, estemos frente a la presencia de una cantidad de personas reunidas, pero cuando nosotros entendemos que esas personas son personas que nunca habían hablado sobre lo que les pasó, son personas que nunca habían tratado de socializar sus experiencias y ahora están reunidas, hablando y convocadas frente a una actividad específica, puede ser una actividad lúdica, pero son esas personas las que están ahí. Estamos hablando de esa conciencia política de la que yo les quiero hacer hincapié, y es personas reunidas y documentos que nos hablan de un momento específico en el cual esas personas llegaron a ese lugar. Ahí hay una cosa muy linda que Didi Huberman plantea que tiene que ver con cómo la imagen podría perderse en algún momento. Hay un texto en el que él trabaja esta metáfora de la pérdida del recuerdo, y es cuando la imagen se quema. El texto se llama Arde la imagen, y él dice: miles de imágenes han sido destruidas, miles de imágenes ya no existen, pero frente a la imagen en la que estamos, pensemos por un momento, ¿qué milagro ocurrió para poder estar hoy frente a esa imagen que nos revela un momento específico de la historia? Y que esa imagen no se haya perdido en el tiempo y no haya ardido en el tiempo ya es el documento que necesitábamos para entender lo que pasó.